Esto igual va a quedar grabado para los compañeros que entiendo que por motivos laborales o otros motivos no puedan conectar hoy. Bueno, les doy la bienvenida, qué bueno verlos nuevamente en este ámbito virtual, después de habernos visto 3 semanas allá en ENAC en las nivelaciones. Qué raro volver de nuevo al tema virtual, pero bueno, las condiciones, el contexto nos llevó a eso nuevamente, así que bueno, qué bueno verlo remotamente, pero por lo menos poder verlo, escucharlo hoy día, ¿ya? Me acompaña el profesor Renato Menares. ¿Estás jugando, Renato? Muy buenas tardes. Eh, bueno, básicamente hoy día estamos, como ustedes bien saben, en función de informarles en cómo se va a realizar este proceso de práctica virtual, ¿ya? Entonces, en primera instancia les quiero dar un poco de contexto, en el fondo, ¿qué nos llevó a esto? Es bastante obvio, pero igual la idea es que ustedes puedan tener claridad respecto de la situación, ¿ya? Y muchos de ustedes están en su búsqueda de práctica se dieron cuenta que estaba complicado. De hecho, varios de ustedes me escribieron comentándome que habían participado en algunos procesos y que no habían tenido éxito, que simplemente no habían tenido respuesta, ¿ya? Por nuestra parte nos pasó lo mismo. Me recuerdo precisamente en la época que ustedes estaban asistiendo a ENAC presencial las 3 primeras semanas de marzo, nosotros también estábamos haciendo el trabajo de la gestión de práctica y en ese momento teníamos empresas que nos habían comprometido centros de práctica, pero ya con el tema de la cuarentena finalmente no se pudo llevar a cabo esas prácticas, ¿ya? Y eso tiene que ver por un tema también de la naturaleza de nuestra área, que son áreas administrativas que principalmente en esta modalidad, en esta forma o en este contexto de cuarentena optaron por el teletrabajo, ¿ya? Y en ese contexto es muy difícil tener alumnos en práctica, porque obviamente un alumno en práctica requiere de una supervisión directa. Entonces en el teletrabajo es complejo y en ese contexto las empresas dijeron, ¿saben qué? Suspendemos las prácticas y eso básicamente por todo el contexto también de la cuarentena llegó a esta instancia. Entonces, esperamos hasta lo que más se pudimos respecto al plazo que teníamos como fecha tope para poder insertar a prácticas, que era esta semana como tope, porque la práctica tiene que terminar sí o sí dentro del primer semestre. Entonces ya desde la próxima semana, si no partían las prácticas, obviamente ya se nos complicaba eso. Entonces eso llevó a ENAC a tomar esta instancia de generar una práctica virtual. Ya, chicos, Francisca tiene el micrófono abierto. Ahí sí, gracias. Entonces, eso es lo que nos llevó a esta instancia, básicamente, la suspensión de alguna forma de las prácticas que ya estaban comprometidas y en general el contexto que no permitía hacer prácticas. Y sus compañeros que están en práctica, la mayoría de hecho están en teletrabajo, que son como la única opción que teníamos de hacer práctica presencial, ¿ya? Entonces, en base a eso, como yo le informé en el correo que le envié la semana pasada, se definió que los alumnos que no tuvieran una práctica inscrita hasta el martes pasado, hasta el martes 27, pasaban a esta instancia de la práctica virtual, considerando el hecho de que la idea es que puedan terminar su proceso dentro de lo que estaba pactado, que es el primer semestre del 2021. ¿Ya? Ahora, yo sé que varios de ustedes tienen aprehensiones, porque de hecho me han escrito y han hablado conmigo en el fondo de que si esta situación eventualmente los pudiese afectar en términos de posibilidades futuras laborales, en el fondo de la búsqueda de sus primeras opciones laborales. Entonces, yo frente a eso les comento que no es así, que no es un tema relevante, porque primero tienen que tener claro que esta situación no nos está afectando solo a nosotros, a todo ENAC y a todas las instituciones. Entonces, las vías alternativas y las vías virtuales es la que han tenido que tomar todas las instituciones, por lo tanto hay una generación completa de profesionales que terminó su proceso en este contexto virtual. Y a ustedes les tocó ser parte de eso, por lo tanto no hay una situación de desventaja por el hecho de realizar una práctica virtual. No es un hecho relevante al momento, creo yo, de optar un trabajo, haber hecho una práctica presencial o no, ¿ya? Dado que tampoco una práctica presencial te da ciertas garantías, ¿ya? Hemos tenido casos de alumnos que han ingresado a empresas grandes de retail, por ejemplo, pero que finalmente están escaneando documentos, escaneando contratos, por ejemplo, para ingresarlo a un sistema. Entonces, finalmente, una práctica presencial tampoco te va a dar garantía de que tenga un aprendizaje mayor. Entonces, en ese sentido, no hay una situación de desventaja tampoco al momento de realizar esta práctica. Pero se los comento porque entiendo que varios de ustedes tienen aprensiones con respecto a eso. Es más, el año pasado pasó exactamente lo mismo, porque el tema de la pandemia partió exactamente en marzo y también hubo alumnos que, igual que ustedes, no habían entrado a su centro de práctica. Entonces, esos alumnos que el año pasado estaban en esta misma situación igual que ustedes, terminaron su proceso, se titularon y la mayoría de hecho está trabajando y encontró trabajo.
Entonces, en ese sentido ya tenemos una experiencia previa de que no hay una situación de desventaja, como le digo, de pasar por una práctica presencial o en este caso virtual. No es un tema relevante. Lo más importante al momento de ingresar al mercado laboral es que estén bien preparados y principalmente tienen que tener en cuenta lo siguiente. Yo se los digo desde la vereda del frente, desde la vereda del reclutador que alguna vez contrató asistente de recursos humanos. Cuando ustedes llegan a buscar su primer trabajo, por lo general todos los candidatos llegan en la misma condición, en la misma posición, en el mismo nivel. Están recién egresados, están buscando su primer trabajo. Entonces muchas veces lo que hace la diferencia no es la práctica, no tiene que ver con eso, sino que muchas veces la entrevista que ustedes hacen va a ser la diferencia entre que los puedan seleccionar o no. Entonces también ese es un proceso que los vamos a acompañar posteriormente que ustedes estén titulados, porque igual hay talleres de preparación para lo que tiene que ver con la búsqueda laboral. Entonces no se compliquen ni piensen que esta situación los va a poner en desventaja versus sus compañeros que están en práctica presencial, en absoluto, ¿ya? Para dejárselos claro, ¿ya? Entonces, pasemos directamente a lo que nos convoca, ¿ya? Y el objetivo de esta reunión en general tiene que ver con presentarles de forma general, valga la redundancia, en qué va a consistir la práctica virtual, ¿ya? ¿Y por qué me acompaña el profesor Renato? Porque él les va a explicar un poco más el detalle en qué van a tener que hacer, digamos, en qué va a consistir en sí, sus tareas, sus evaluaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, tengo preparada una pequeña presentación para que... Dame un segundo. Ya. Entonces, ¿cuáles son las características y en fondo cómo se va a desarrollar esta práctica virtual? ¿Ya? Como les digo, esta reunión informativa es de carácter general. La próxima semana, cuando se inicie el proceso y cada uno de ustedes ya tenga un supervisor asignado, van a tener una reunión informativa que obviamente ya va a ser el puntapié inicial de lo que tienen que hacer en cuanto a las actividades. La reunión de hoy día puntualmente es de informativa general para que ustedes sepan cómo se va a desarrollar el proceso. ¿Ya? Entonces, en términos de fechas, la práctica virtual en términos prácticos, perdón, comienza el próximo lunes 3 de mayo, ¿ya? Y al igual que la práctica presencial, tiene una duración de 12 semanas, de 3 meses, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el tiempo de extensión de la práctica virtual es el mismo que sus compañeros que están haciendo la práctica presencial, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Ya? Y esto es interesante y por eso nos acompaña, que después de que yo le explique en términos generales cómo vamos a funcionar, él les va a explicar un poco más en detalle en qué va a consistir el caso con el que ustedes van a trabajar. Como ustedes están viendo en la pantalla, vamos a trabajar bajo la modalidad de análisis de un caso, ¿ya? Donde nosotros les vamos a proponer un caso a través de una situación que tiene una organización, ¿ya? Y que está bien adecuada al contexto de lo que está pasando ahora, y ustedes van a tener que en el fondo presentar la respuesta y las soluciones que nosotros le estamos exigiendo a los problemas que tiene la organización, ¿ya? Entonces, esto va a ser bastante desafiante. ¿Por qué? Porque, ojo, no van a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿ya? No van a hacer un plan de reclutamiento y selección, no van a pagar sueldo, no van a hacer un libro de remuneraciones, no, ¿ya? Porque eso ya está listo y tenemos claro después de que han cerrado su proceso que esos temas los manejan. Lo que ustedes van a hacer es un tema absolutamente nuevo y que, como les digo, Renato les va a comentar un poco más adelante de qué se trata, pero son situaciones laborales en las cuales ustedes hasta ahora no han visto. Por lo tanto, como se trata de una práctica, y eso es importante, chicos, es de autoaprendizaje básicamente cómo se enfocan las actividades, ¿ya? Por lo tanto, aquí no van a haber clases de un profesor y ustedes van a tener que hacer tareas. Van a haber tareas asignadas y el rol del profesor va a ser orientarlos, ¿ya? Darle cierto lineamiento, pero el trabajo en sí lo van a tener que hacer ustedes. Por lo tanto, la práctica virtual va a requerir de un gran tiempo de trabajo autónomo, ¿ya? Los profesores van a estar como solamente como guías, ya no van a haber clases, ustedes ya no tienen clases porque estamos en práctica. Por lo tanto, la modalidad en que nosotros vamos a abordar, como les digo, va a ser un caso que les va a plantear ciertas situaciones que ustedes van a tener que resolver, que son situaciones que efectivamente se dan en una organización y que están por sobre quizás lo que hace un técnico de nivel superior, ¿ya? Porque son definiciones organizacionales que se toman a nivel estratégico.
Entonces no es menor lo que ustedes van a hacer, por lo tanto tampoco miren en menos su tarea, ¿ya? Porque no van a volver a hacer lo que ya saben, van a hacer algo completamente nuevo, para lo cual van a contar con un docente que los va a apoyar. ¿Hay alguien que tiene un micrófono activado? Porque escucho un ruido de fondo, así que ahí por favor silenciar los micrófonos. Al igual que como ustedes lo tuvieron que hacer el año pasado, se va a utilizar el aula virtual como la plataforma de contacto entre ustedes y su docente, ¿ya? Entonces, a contar del próximo lunes, 3 de mayo, ustedes van a acceder a su aula virtual, la misma que accedieron durante el 2020, y van a tener acceso a el módulo de la práctica virtual, ¿ya? El cual está, bueno, clasificado y está estructurado en 12 semanas, ¿ya? Ahí ustedes, tal cual como en las clases, van a encontrar el material, pero como les digo, ojo, no van a haber clases, va a haber material de apoyo, y principalmente van a encontrar las evaluaciones que nosotros les vamos a ir pidiendo, porque van a tener que ir entregando productos cada un cierto tiempo, ¿ya? Entonces ahí, Profe, ¿sí? consulta, ¿este tema de la práctica, perdón, va a tener que ser grupal? Después voy a O, eso, después voy a eso. ok, Eh, entonces, ustedes ya conocen cómo funciona el aula, por lo tanto, ustedes van a ir al aula, van a ver las actividades sumativas o formativas que estén ahí, ¿ya? Y van a tener que resolver, ¿ya? Y también hay alguien que tiene un micrófono activado, insisto, que es Joaquina, creo que es que tiene un micrófono activado, que se escucha en ruido de fondo. Y también ahí es donde ustedes van a tener que entregar, ¿ya? Las tareas, las evaluaciones que ustedes, que los profesores les van a ir pidiendo, ¿ya? Eso, entonces en ese sentido vamos a funcionar tal cual como funcionamos en el 2020 con el aula virtual, ¿ya? Entonces, respondiendo a lo que estaba preguntando Daniela, en total son alrededor de 60 alumnos los que están en esta situación, los que van a pasar al aula virtual, 60 alumnos entre la jornada diurna y la jornada vespertina, ¿ya? Entonces, la coordinación de práctica es la que está a cargo de crear secciones. Entonces, se van a generar grupos, en primera instancia, de entre 15 y 20 alumnos. Pueden ser más, perdón, pueden ser menos, no van a ser más, ¿ya? Pero es el rango que va a tener cada sección, se van a crear secciones. Entonces, como digo, cada sección va a tener entre 15 y 20 alumnos. Y cada una de las secciones va a estar a cargo de un docente, ¿ya? Ahora, y esto creo que lo tengan claro, la definición de las secciones está a cargo de la coordinación de práctica y va a ser aleatoria, ¿ya? Por lo tanto, le puede tocar con compañeros de sección o de jornadas distintas, para que lo tengan claro. Y ojo, y también se los dejo claro, esas secciones van a quedar definidas y no se pueden hacer cambios, ¿ya? Porque esa fue la instrucción que me dio la coordinación de práctica. Una vez que se definan las secciones, como les digo, entre 15 a 20 alumnos, esas secciones van a quedar definidas con un profesor asignado y no se pueden hacer cambios, ¿ya? Para que también lo tengan claro. Entonces, dentro de un grupo de 15 a 20 alumnos, obviamente igual van a encontrar personas con las cuales han trabajado anteriormente, me imagino, porque igual no son grupos pequeños, así que esa posibilidad está, ¿ya? Y cada docente, cada grupo en el fondo, va a tener 2 reuniones de 40 minutos por semana, ¿ya? Entonces, ustedes van a ser parte de una sección, ¿ya? Y van a tener que participar de reuniones que, como les digo, no van a ser clases, sino que van a ser solamente reuniones de orientación, o donde ustedes quizás van a tener que ir presentando avances del trabajo que nosotros les estamos pidiendo, ¿ya? Y van a tener que sí o sí conectarse 2 veces a la semana, 40 minutos con cada uno de los docentes, y ya esos horarios, esa coordinación va a ser directamente entre el docente que les asignemos y ustedes, ¿ya? Eso en términos generales de cómo va a ser la estructura del aula y cómo vamos a funcionar, ¿ya? Entonces, antes de pasar a lo que hace referencia al caso en sí y cómo está la estructura del aula virtual, abro el micrófono por si alguien tiene alguna consulta, duda respecto al proceso en sí. Ya, asumo que estamos súper claros. No obstante eso, igual, como saben, cualquier cosa nos pueden contactar por correo si que posteriormente tienen alguna duda con respecto al proceso, ¿ya? Entonces ahora
voy a dejar a Renato como presentador para que él les presente el caso. Ahí sí. Ya, les presente el caso y les muestro un poco cómo está estructurada el aula. Ojo, el aula todavía no les va a aparecer. El aula les va a aparecer el próximo lunes 3. Debería estar operativa para ustedes. ¿Ya? Renato, adelante. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y claramente también sumándome a las palabras de Antonio, dado el contexto social mundial, se han tomado decisiones con respecto al futuro. Entonces, no van desmedro justamente de su situación académica ni laboral, sino que son decisiones que se han tomado no solamente en ENAC, sino que en muchas instituciones. Yo participo de otros también centros de formación técnica e institutos, y es una situación hoy día normal, hay alumnos que han podido hacer su práctica o presencial, que son el porcentaje menor, teletrabajo, que otro porcentaje, y otra cantidad que ha tenido que también participar de contextos virtuales de práctica en base a casos, en base a desafíos también, que es una forma de aprendizaje que hoy día también se ha estado integrando. Yendo directo al tema del caso como tal, como ustedes ya han tenido también, digamos, simulaciones, dos simuladores alcanzaron a tener, ¿cierto, Antonio? Los dos simuladores, donde veían temas referente a cada asignatura. En este caso, se tomó un lineamiento que la idea es ponerlo en base a algunos desafíos, unos desafíos que son contextuales. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que tomar hoy día una práctica en una empresa que digamos, se adscribió a la ley del teletrabajo, en donde ya pasó, digamos, casi un año de pandemia y post también estallido social, entonces para que vayan contextualizándose, y aparece el año 2021, y el año 2021, ¿cómo ha sido? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Medio complejo, ¿sí? Levánteme el dedito para arriba los que están conectados, más o menos pueden hacerlo incluso para abajo o más abajo, ¿ya? Ha sido un año raro, ha sido un año extraño. Entonces, las prácticas también han sido así. Sí, por ejemplo, me acuerdo el año pasado con los alumnos que hice supervisión, el 60-55% de los alumnos enfocados a finiquitos. ¿Por qué habrá sido ese tema? Porque las empresas se redujeron. Entonces, ya pasaron, digamos, o sea, siguen igual reduciéndose muchas empresas, pero también existen empresas que han tenido, por ejemplo, las pymes o las medianas, que han tenido que reinventarse, reconvertirse y reenfocarse para poder seguir avanzando, progresando y manteniéndose. Entonces, dados esos factores que les estoy contando, se armó un caso en donde una empresa, para que ustedes también vayan ahí, una distribuidora del rubro comercial, una distribuidora que tiene muchos años en el mercado, que partió en la comuna de Ñuñoa como un local pequeñito, pero después de mucho tiempo fue creciendo, fue generando locales, abriendo locales en Santiago, en Peñaflor, en Rancagua, imagínate, quiero que se vayan imaginando, pero le llegó este momento histórico que vamos a recordar todos siempre, de verdad que este tema lo vamos a llevar le vamos a contar a nuestros nietos. ¿Alguien tiene nietos ya, no? Acá, de los que están conectados, ¿sí? ¿No? Hijos, ¿sí? Yo, Hijos pequeños, y van a ir creciendo y le van a contar, mamá, ¿ustedes vivieron una pandemia? Sí. Entonces imagínate ese contexto que nos da lo que contaba Antonio, la práctica, los negocios, las pymes, que Chile, además, como si ustedes investigan, casi el 80% de las empresas en Chile son pymes. Y esta es una empresa que con esfuerzo ha ido creciendo y le llegó primero el estallido y después la pandemia. Entonces va a tener que reconvertirse. Y ustedes, como dicen los casos, y ustedes han sido seleccionados para hacerse cargo de este desafío, los típicos de los casos, no sale bajito escrito después que aparece todo el contexto. Y, por ejemplo, van a tener que hacer un FODA. FODA, ¿se acuerdan del FODA, no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Van a tener que redefinir misión, visión y valores,
van a tener que rediseñar la estructura organizacional, o sea, una empresa que tenía una cantidad X de personas y después se redujo, van a tener que presentar una propuesta de estructura salarial, porque van a aparecer las remuneraciones, pero van a tener que generar una propuesta, o sea, lo más probable es que tengamos que reducirnos, pero a lo mejor vamos a tener que complementarla con beneficios. Ahí ustedes van a tener que pensar cómo mantenerlo igual motivados y comprometidos, porque también son de los 4 pilares: atracción, retención, motivación y compromiso. Yo creo que vamos a tener que trabajar en motivación y compromiso del personal, dado el contexto. Vamos a tener, como estamos en este tema de reconversión, pensar en capacitación para la gente que vamos a tener que cerrar locales, por si acaso, ¿eh? Nos va a tocar también como recursos humanos ver qué hacemos, porque no quieren despedirlos, quieren reintegrarlos, reconvertirlos en los otros locales. Vamos a tener que capacitarlos, hacer un plan de capacitación, ver los temas, porque también van a salir algunos problemitas, por ejemplo, el tema del marketing digital, por ejemplo, el tema también de asumir nuevas funciones y cómo, a través de capacitación, logramos reintegrarlos en esta empresa. Por otra parte, también nos van a pedir, como también tenemos un nombre entre medio, ¿cómo se llama la carrera, Antonio? ¿Técnico en recursos humanos o tiene una parte entre medio que se llama? ¿Cómo se llama la Gestión. parte de gestión? Vamos a tener que gestionar un plan para contratar un delivery. Ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver recursos humanos con delivery? 6 personas, hay recursos humanos. Entonces vamos a tener que ver cómo integrar un plan de delivery, dado este contexto también de seguir vendiendo. Vamos a tener que ver también, porque esta empresa se va a achicar, un plan de retiro o acompañamiento, más conocido como desvinculación asistida o outplacement, un plan. Vamos a tener que también proponer un negocio alternativo para ver cómo quieren abrir un restaurante, porque ellos el negocio no les conté, pues era de abarrotes, de verdulería, y aprovechando también que tienen todo ese conocimiento, pues quieren abrir un restaurante, pero necesitan redactar y diseñar los protocolos COVID, las medidas sanitarias. No les conté otra cosa, Antonio, hay unos hermanos también que están dentro del negocio, ¿no? ¿Sí? Están ahí un poquito complicados, y hay un tema que se llama negociación, que a lo mejor no la vieron, pero les van a decir: oye, ustedes que son de recursos humanos, pueden por favor plantear un método de mediación entre los hermanos, y ahí aparece un método que se llama Harvard. Todo esto está nombrado en el caso, y vamos a tener que, como último punto, eh, darles un instructivo, por si acaso ustedes saben que la cosa no andaba muy bien, estudiar la ley de quiebras y darle los principales puntos en el caso que decidan adscribirse a esta ley, para saber qué se hace con las personas, con el patrimonio, y obviamente estar preparados frente a este desafío y obviamente no un desafío, en realidad es una decisión de cerrar el negocio. Esos son los puntos en general. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hay algunos temas que no han visto, como decía Antonio, pero la gracia de este proceso de práctica virtual es que se vean enfrentados a temas que podían ocurrir en la realidad en este contexto, y que les van a dar un valor agregado una vez que también presenten una vez titulados, para poder trabajar. ¿Alguna duda, alguna pregunta con las temáticas hasta el momento? Parece que no, parece que vamos bien. Y ninguna dice: ¿quién es PM? ¿Quién es PM? Es por la hora de la tarde, ¿no? 4:54 PM, ¿no? Voy a mostrarles la Patricia. Mira, hola Patricia. Les voy a mostrar en forma general ahora la estructura del aula virtual, que ya está diseñada. Estamos en proceso, como decía Antonio, de que se clone y se hagan los grupos, 15 a 20 personas por sección, la cantidad de personas por grupo, porque está dividida en trabajos individuales, que son 2, y 8 trabajos grupales. Sin embargo, y creo que Antonio les va a contar después, la presentación hasta el minuto es individual, ¿cierto? La defensa del título, ¿sí? Es individual. Se ve en la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Les doy, Sí. Antonio? Sí, se ve. Maravilloso. Sí, se ve.
están las instrucciones generales, y cuando ustedes pinchen, por ejemplo, a ver, déjame sacar un puntito que está acá. Hay algo en el chat, ¿o no? No lo he visto. ¿Hay algo en el chat, Antonio, no? Déjame ver si... Están diciendo que sí se ve. Ah, ya. Pero ahí déjame sacar el puntito, el ratón, el fondo, ¿dónde está el? Creo que es este. Se ve el ratoncito en la pantalla, ¿no? La flechita. La flecha, sí, sí, la estamos viendo. Sí, Mira, sí se ve. cuando ustedes pinchen las instrucciones del caso, cosa que yo no voy a hacer ahora, todo lo que les conté va a estar estructurado, pero así en forma ordenada. Va a estar en la historia del caso, se llama distribuidora La Esperanza. Entonces el nombre también fue pensado en la esperanza que tienen todas las pymes de poder salir adelante dado este contexto. Están algunas instrucciones, a lo mejor podríamos modificar quizás el tema de los porcentajes de notas, porque está pensado en que cada semana, las primeras 10 semanas, aprovechando la temática que se va a trabajar específica, se transforme también en una entrega evaluable, cosa que también ustedes sepan que van avanzando semana a semana y no dejar todo para el final para actualizar los temas, sino que el profesor que les toque de guía o de tutor va a tener que estar con ustedes corrigiendo, armando, y cosa que semana pasada, etapa ya completada. Va a estar como ¿cómo se llama? En las asignaturas normales, un link único a Zoom, que va a ser el que los va a acompañar durante las semanas. Hay una bibliografía que recomendada, claramente siempre se ofrece, ahí está para poder leerla, ese es un ofrecimiento que se hace. Ya, este es lo importante, semana a semana va a haber un texto tutorial y un video que los profesores van a contarles de qué se va a tratar esa semana, de qué se va a tratar la entrega y de qué se va a tratar el primer desafío. Eh, Actividades formativas relacionadas con la temática, por ejemplo, en la primera semana van a ver lo que es el FODA, Fortaleza, Oportunidades, Debilidad, Amenaza, sobre el caso. Va a haber un cuestionario relacionado con el tema, una actividad formativa para activar conocimientos específicos y poder contestar sin problema la primera parte del caso, que además el caso está estructurado así, como les estoy contando, por temática. La semana 2, lo mismo, un tutorial, donde ustedes lo van a pinchar el video o el texto y van a poder leer de qué se trata esa semana 2, por ejemplo, donde, como también dijo muy bien Antonio, en esas 2 sesiones la idea es que solucionen dudas sobre la temática, le hagan las preguntas al docente, reciban las orientaciones para que ustedes puedan armar la solución específica. En la semana 2, por ejemplo, va a ser la redefinición de la misión, visión y valores de esta distribuidora La Esperanza. La semana 3 va a ser exactamente lo mismo, texto tutorial, video por el profesor contando de qué se trata esa semana, cuestionario con temáticas para que ustedes puedan también activar ahí su conocimiento previo, una actividad formativa relacionada con la misma temática que van a tener que enfrentarse, con algunos sitios web para poder encontrar información de fuentes formales y que les van a dar la información adecuada para poder enfrentar ese punto. Y así sucesivamente cada semana está estructurada de la misma forma para que no ocurran desviaciones al proceso ni tampoco dudas con respecto a lo que van a tener que solucionar. Como son 12 semanas, está pensado también, bueno, son 6 semanas que están cargadas en la plataforma, pero son 12, hasta la semana 10 va a mantener esta estructura. La semana 11 y la semana 12 es para hacer ajustes al informe, para que puedan tener la posibilidad de tenerlo completo en temáticas, en contenidos, en estructura, y para cerrar el proceso con las notas, porque cada semana va a tener una nota, las primeras 10 por lo menos, y en la semana 2 se pueden tener los ajustes para tener su nota final con respecto al proceso de práctica virtual, que va a tener un porcentaje, una ponderación, porque la siguiente ponderación va a ser del examen como tal. Como contaban, como contaba Antonio, este proceso de práctica virtual va a tener 2 trabajos individuales y trabajos grupales. Sin embargo, la defensa de título hasta el momento va a ser individual. Eso por mi parte, Antonio. No sé si algo más que tenga que agregar, alguna duda.
No, yo creo que, no sé si los chicos tienen alguna consulta, duda con respecto al caso en sí, a las evaluaciones. Aunque como les digo, en detalle igual lo van a ver la próxima semana con el supervisor que se les asigne, que de hecho Renato igual va a ser una de las personas que va a estar liderando este proceso, así que también él puede ser su supervisor. ¿Ya? Entonces, dudas, consultas con respecto a este proceso, porque el tema del título viene después, pero igual se los voy a explicar, pero con respecto al proceso de práctica virtual, dudas, consultas. No, profe. No, profe, No, ninguna duda. muy claro. Perfecto, perfecto, estamos siendo muy claros entonces, Renato, vamos bien. Eh, ya, entonces, me imagino que esto se linkea inmediatamente con el examen de título, si se fijan. Ya, entonces, primero, como yo les señalé en el correo que envié la semana pasada, ustedes y sus compañeros que están en práctica presencial o teletrabajo van a ser parte del mismo proceso de titulación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las fechas van a ser las mismas. Lo que va a cambiar es el formato, ¿ya? Porque obviamente a sus compañeros que están en una empresa se les va a evaluar por lo que ellos están desempeñando en su empresa y a ustedes se les va a evaluar por lo que van a desarrollar en la práctica virtual. Por lo tanto, el formato va a ser distinto. ¿Ya? Ahora, Profe, una pregunta. sí, Luis. ¿Sabe que, o sea, yo ahora voy a empezar mi práctica online, pero yo antes estaba haciendo práctica presencial y tengo como 130 horas aproximadas, eso es regulable, ¿no? Todo eso, mira, los temas puntuales, individuales, por correo, ¿ya? La reunión en general para ver temas generales, así que esos temas puntuales, la idea es que veámoslo por correo de manera individual, ¿ya? Porque esta reunión es para Sí, ver profe. temas de la práctica virtual general. Entonces, eso mismo enviámoslo por correo, ¿ya? Bueno, claro, eso Gracias, es. Luis. Ya. Entonces, ya, como les indicaba, el formato del examen de título en el caso de ustedes se los vamos a indicar una vez que ustedes terminen su proceso. Entonces, después del 23 de julio, que es el día que ustedes van a terminar su práctica virtual, vamos a hacer una reunión igual que esta y les vamos a decir, chicos, su examen tiene que tener estos contenidos, este es el formato y esta es la forma de presentar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros le entregamos eso. Ahora, como bien señalaba Renato, dentro de la práctica virtual se consideran evaluaciones individuales, pero también se consideran evaluaciones que son grupales. ¿Ya? En ese sentido, independiente de que ustedes tengan evaluaciones grupales en la práctica virtual, el examen de título es individual. ¿Ya? La calificación es individual. Por lo tanto, como yo les digo, lo más probable es que a finales de julio vamos a hacer una reunión y les vamos a indicar cómo va a ser su formato de examen y qué es lo que nosotros vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a tener que presentar seguramente va a ser el informe final que ustedes propusieron, pero obviamente, como les digo, a nivel individual. Y va a ser evaluado por una comisión, los cuales están, la cual está conformada por mí y por dos profesores más. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que hacer una presentación, ¿ya? Individual, que hasta el momento debería ser presencial, ¿ya? Porque estamos hablando que este examen debiese ser después del 18 de septiembre. ¿Ya? Generalmente son las fechas de los exámenes. Después del 20 de septiembre, la última semana de septiembre, la primera semana de octubre, debiese ser la fecha en que son los exámenes de título. Entonces, hasta el momento, y si todo sale bien, esto debiese ser presencial en ENAC. ¿Ya? Y su examen de título consiste en una presentación de 15 minutos, que como les digo, les vamos a informar posteriormente que tienen que presentar en esos 15 minutos, ¿ya? Ante una comisión donde inmediatamente se le entrega su nota y su evaluación final, ¿ya? En términos de notas de práctica, recuerden que hay una nota que se colocó a las personas que participaron en la nivelación de práctica, ¿ya? Entonces, la nivelación de práctica vale un 25% de la nota final, ¿ya? Y todas las notas que ustedes tengan durante la práctica virtual va a valer el 75% restante, ¿ya? También para que lo tengan claro en cuanto a las ponderaciones. 25% la nivelación, 75% esta práctica virtual, la suma de ambas le va a dar la nota final de la práctica laboral, ¿ya? Profe, pregunta, ¿Sí? las personas que no pudimos hacer las clases, ¿cómo nos van a evaluar ese porcentaje?
Lo tengo que ver caso a caso. Lo más seguro es que le remitamos una nota de la práctica virtual. Si me enviaron la justificación que yo les pedí en su momento, y para todos esos casos, lo que más probable es que repitamos alguna nota de la evaluación de la práctica virtual. ¿Ya? Ah, sí, yo le envié un certificado de trabajo. En todos esos casos, entonces, como no pueden asistir porque se entendía que tenían motivos laborales, después les vamos a repetir una nota. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Lo vamos a ir viendo caso a caso. Estoy viendo el chat. Ya, la defensa del título, ya les dije, eso es lo más probable última semana de septiembre y primera semana de octubre. ¿Ya? ¿De cuántos integrantes serán los grupos? Renato, los grupos de trabajo, ahora en la práctica virtual, ¿cuántos integrantes van a tener? Lo más probable es que sean 4 a 5 personas por grupo, porque lo que se estaba postulando es que sean al menos 15 a 20 personas por sección. Ya. Y como preguntaba otra alumna es si los grupos serán creados por el profesor, lo que estábamos conversando con la Carmen Gloria, que por ejemplo si hay grupos que ya están conformados, que tienen que cumplir con el requisito del número, ¿cierto? 4 o 5, y los que no tengan grupo obviamente van a ser asignados por el docente que está a cargo. Sí, eso. Esta es la respuesta, porque efectivamente después venía esa pregunta. Ahora, ojo, como les señalé, la distribución de ustedes en las distintas secciones, que debiesen ser 4 en total, va a ser aleatoria, ¿ya? Entonces ahí pueden quedar con compañeros de sección o con compañeros de distintas jornadas. Como les digo, ya una definición de la coordinación de práctica y en la definición no hay mucho que hacer ahí. Entonces ahí me imagino, como yo les decía, igual como son grupos grandes, van a quedar con personas que conozcan, entonces en la medida que estén con compañeros o personas con las que han trabajado, júntense, y si no los conocen o necesitan de que el profesor los ayude, también contáctense con su profesor. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué viene? Entonces, ya está cerrado, o sea, efectivamente los que están acá son los alumnos que se van a la práctica virtual. Por lo tanto, todos ustedes el próximo lunes 3 de mayo debiesen tener ya cargado el módulo de la práctica virtual en su aula virtual, ¿ya? Y allí ustedes van a ver la sección que les asignó, es decir, en qué grupo quedaron, con qué personas quedaron, y también quién va a ser su profesor guía en este proceso de la práctica virtual, ¿ya? Posterior a eso, los docentes les van a hacer llegar un correo, ¿ya? Y aquí vuelvo a insistir, chicos, por enésima vez, tienen que tener activados sus correos institucionales, porque toda la comunicación del proceso de práctica y del proceso de titulación es a través del correo institucional, ¿ya? Entonces, si no lo tienen disponible, recuerden que tienen que activarlo a soporte@enac.cl, escribir ese correo, porque generalmente el aula está linkeado con su correo institucional. Por lo tanto, mucha información que sale desde los profes sale desde el aula a su correo institucional, ¿ya? Entonces, insisto, y todo el proceso de titulación también, posterior, toda la información va a llegar a su correo institucional, por lo tanto, actívenlo, ¿ya? Por lo tanto, su profesor guía les va a hacer llegar un correo la próxima semana, lo más probable es que el mismo día lunes, con la invitación a esta reunión que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, en esta primera reunión que ustedes van a tener con su profesor guía, ya van a tener un poco más el detalle de lo que van a tener que trabajar, y principalmente lo que hace referencia a las primeras entregas como le mostró el profesor Renato, hace referencia al FOA, ¿ya? Entonces, toda esa información llamada detalles de cómo va a empezar a funcionar esto, lo van a tener la próxima semana. Entonces, como les digo, atentos a su aula para que la revisen, y atentos a sus correos, porque ahí va a estar llegando la invitación de los profes para que ustedes se conecten con ellos la próxima semana y empiecen a trabajar bien, ¿ya? Independiente de los correos, igual la información de las sesiones va a estar en el aula virtual, ¿ya? Por si acaso, pero lo importante es que estén revisando tanto el aula como los correos, ¿vale? Eso, si no tienen más dudas, consultas, lo dejamos hasta acá. Por lo menos yo no tengo dudas. Perfecto. Super. Ninguna duda, profe. Todo claro. Eso, entonces el lunes, María Morales, no te escuché. Todo claro, profe. Ya, perfecto, súper. Entonces, el lunes revisen el aula, revisen sus correos, vean en qué sección quedan y atención ya a la información que van a tener tanto en el aula como en los correos para empezar a trabajar la próxima semana. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Renato, por tu tiempo. Lo que más era mi duda era
lo que a mí como que más decía yo, por ejemplo, las evaluaciones, como que yo pensaba que, por ejemplo, como nosotros lo íbamos a dar virtualmente, no iba a ser la misma enseñanza que lo que está en presencial, con la práctica en ciertas empresas. Ujú. Igual como que lo que aclaro acá que es más o menos casi lo mismo lo que dan, lo que están haciendo nuestros compañeros, lo que vamos a hacer nosotros acá. De hecho, yo creo que no es lo mismo, porque, por ejemplo, No es lo mismo, pero estamos no pidiéndole están que vean un tema como establecer bandas salariales donde hay que aplicar una tipo. metodología. Entonces, esas cosas sus compañeros en la práctica no la están viendo porque realmente la práctica es a nivel operativo. Entonces, No, pero a lo que yo me refiero a de que íbamos a ser como, no iba a ser como cuando lo hicieran el examen de título, como íbamos a ser como, iba a ser como diferente lo de nosotros, a lo ya, de ellos, sí, como sí, la Antonio, evaluación diferente. Antonio, permiso, ¿puedo hablar? Mira, hay sí, dos cosas de la práctica virtual. Primero, fue pensada en desafíos, porque piensa que cada semana tiene una nota. Primera cosa, esto no es como, me conecté 2 veces y ya estoy listo, después escuchar al profesor, el profesor no va a hacer una clase. no. La otra cosa que se nos olvidó mencionar, tiene un porcentaje de asistencia mínimo. Antonio, se nos olvidó mencionar eso, y la Carmen Gloria fue enfática, que si no participas de las sesiones, puedes quedar reprobando por inasistencia a la práctica virtual. Y es como ir al trabajo. Si tú no vas al trabajo, te desvinculan. Sí, y de hecho es importante también porque eh, ustedes van a tener que conectarse mediante una conexión a Zoom, la cual va a estar, como les decía, en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes se conecten, tienen que ingresar desde el aula virtual para que quede registrada y respaldada su asistencia. ¿Ya? El hecho de que no entren al aula virtual va a implicar que ustedes no están participando. Entonces tienen que tener ojo con eso porque eh, Profe, se está considerando la asistencia. De hecho, los alumnos que están en clase ahora también están con un mínimo de asistencia que el año pasado no tuvimos. ¿Alguien está preguntando algo? Levantó la mano Joaquina primero. ¿Joaquina? ¿Aló? Sí, Sí, quería hacer una consulta sí. respecto al título. Lo Ujú. que pasa es que me había enterado de que creo que los alumnos con gratuidad, o sea, no, tenía la duda en realidad de si pagaban el título finalmente o no, porque me habían dicho que no, pero no estoy segura de eso. Todos pagan el título. En cualquier institución la gratuidad solamente cubre los 5 semestres en su caso, ¿ya? Entonces el examen de título efectivamente para ustedes tiene un costo que es el equivalente a una mensualidad que ingresaron el año que, perdón, la mensualidad del año que ingresaron, que entiendo que en el caso de ustedes son como 180 mil pesos. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Eso, entonces, eso sí o sí, todos pagan el examen de título porque, como digo, en cualquier institución, aunque estén con gratuidad, el examen de título no es de costo del El estudiante. alumno. ¿Ya? Hay una pregunta ahí, Antonio, buena respecto a la conectividad. Pregunta Carolina, ¿qué pasa con los compañeros que viven fuera de Santiago y tienen mala señal? Por eso hay un margen que es un 50% porque se considera que no se pueden conectar a todas las sesiones. Entonces, considerando que pueden tener dificultades, porque claro, si se pierde un 100% de asistencia, claro, sería un problema. Por eso se baja ese estándar a un 50% porque se considera precisamente esa situación. ¿Más dudas? ¿Consultas? hola, profe. Silka. Profe, tengo una duda. Es que ya si nosotros vamos a dar nuestro examen individual, todo el tema, igual vamos a depender de nuestros compañeros con el tema de las notas en la práctica. ¿Por qué? Sí, porque si va a ser en grupo, igual va como si, chuta, si hay algo que supuestamente digo, yo sé que eso no está bien, pero mi compañera dice que sí, todo el tema, y después sale una nota baja, A ver, es que voy a depender de esa persona. no, pues porque, a ver, ustedes tienen que presentar una evaluación ahora en la práctica virtual, ¿cierto? Entonces, obviamente van a tener una evaluación. Y si tienen algo malo, en la evaluación van a tener una retroalimentación de lo que no está correcto y que por lo tanto son temas que van a tener que corregir para el examen de título. Así que obviamente
antes del examen, ustedes van a tener una ventaja que es precisamente el informe o la nota final, en el fondo les va a dar las indicaciones si van bien o van mal. Entonces, si no tienen buena nota, obviamente el docente les tiene que decir qué es lo que tienen que mejorar y esa mejora la tienen que presentar después en su examen. Así que, independiente de que se trabaje en grupo, la presentación obviamente la tienen que hacer en función del último de la documentación que le entregue el profesor. ¿Ya? Renato. Ya, es que justamente Silka, por eso está pensado de las 12 semanas, 10 es de trabajo, digamos, de temas, de diferentes temas, y por eso se dejan 2 adicionales para ir modificando, actualizando, retroalimentando y dejar, digamos, tu examen o el informe 10-4, o sea, perfecto, increíble, pero depende también del trabajo que hicieron anteriormente, o sea, como todas las cosas, o sea, pensamos incluso en eso. Tú no sabes con quién vas a trabajar en una empresa. Tú de verdad que no estamos sabes. claro que en eso que no... Entonces, el trabajo en equipo, y por eso también vamos a hablar en esta sección de práctica virtual del liderazgo. Va a ser elegido un líder por grupo. Entonces, ese líder va a tener que también ahí tener un sublíder o un subgerente de equipo para poder llevar adelante este pues sí, desafío. ¿no? Y también que en estos 2 años igual nos han enseñado a trabajar en grupo, así que en equipo. Entonces, sí, eso te tengo claro, pero en la evaluación de los practicantes que tienen su práctica es diferente, porque ellos evalúan su trabajo. Y acá también, pues. Acá también. Aquí en grupo. No, pero a ver, mira, por eso, pero es que estos grupos que van a estar participando, claramente como va a haber un líder, nosotros hablamos de una autoevaluación, una evaluación que hace el docente y una evaluación grupal. Ah, ya. Como la Silka evalúa a la María Morales, como la María Morales evalúa a la Silka, la Michelle a la Silka. Entonces van a haber instancias donde obviamente va a estar balanceada la nota, van a ser múltiples variables para la nota por etapa. Sí, es que en otras instituciones cuando te mandan a hacer un trabajo en grupo igual tienes que poner como al lado lo que hiciste en el trabajo, entonces como que separan para evaluar a cada uno. Por eso esa era mi duda. Acá va a ser una evaluación sinérgica. Claro, precisamente la lógica es la siguiente, porque son evaluaciones individuales y son evaluaciones grupales en la práctica virtual. Si alguien no participa de las evaluaciones o no aporta, digamos, las evaluaciones grupales y no participa activamente del proceso, se va a notar en el examen de título, porque quizás la grupal efectivamente pueda tener una buena nota, pero cuando dé el examen de título y le hagamos preguntas respecto al trabajo, o sea, si nosotros le hacemos una pregunta de que algo que ustedes proponen y no nos pueden responder, claramente nos queda en evidencia que ustedes no participaron de eso. Entonces, esta metodología les obliga, digamos, a que ustedes trabajen. ¿Ya? Aquí, como les digo, si alguien no trabaja y se confía en que los compañeros van a trabajar, pueden terminar la práctica, pero después van a reprobar el examen porque les vamos a hacer preguntas respecto a lo que ustedes trabajaron. Entonces, están obligados a trabajar todos en equipo. ¿Ya? Porque como les digo, eso se va a evidenciar después cuando ustedes rindan su examen en el mes de septiembre. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, sí. Ya, ¿más consultas, dudas? Perfecto. Ya, como les digo, atento a su aula, a su correo y bueno, y que les vaya muy bien y cualquier cosa ahí puntual, tienen mi correo para que me puedan contactar. Les vaya muy bien. Muchas gracias, Renato, y a todos los que estuvieron presentes. Les voy a dar esta reunión por correo a todos para que la puedan ver los compañeros que no se pudieran conectar. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Profe.